En este pequeño video vamos a hacer alguna referencia al citado bibliográfico, no en el detalle de la norma o de los estándares, pero sí algunas referencias a por qué citar y en todo caso qué citas son convenientes realizar, bajo qué normas, etc. En primer lugar, preguntarnos para qué citar. Y en general lo más conocido es para no incurrir en plagio, no usar el material de otra persona como si fuera propio y dar de alguna forma la referencia de quién fue el autor de eso. Sin embargo, también hay otras explicaciones. Primero, si yo estoy haciendo un trabajo que busca indagar en alguna temática, seguramente no soy la primera persona que trató ese tema. Entonces, ¿por qué haría un trabajo en el que solo se lee mi voz? En este sentido, si se tratara de una carta de opinión, simplemente un espacio de opinión, es válido. Yo opino. Probablemente, si aún las opiniones pueden estar sostenidas en alguna bibliografía, algún material, pero podríamos dar por válida la posibilidad de no hacer referencia a nadie. En cambio, si se trata de un trabajo académico o un trabajo incluso profesional de la industria, en la cual estoy hablando de alguna temática, se supone que existen estudios previos que sostienen algunos de los conceptos fundamentales en los que yo estaría trabajando. Supongamos que quiero trabajar en temáticas de administración de proyectos para las pequeñas y medianas empresas. Entonces la pregunta es, ¿voy a hablar de administración de proyectos? ¿Voy a hablar de pequeñas y medianas empresas? ¿Voy a hablar de esa conjunción entre la administración de proyecto y las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuál es el foco de mi trabajo? Y en función de eso, ¿sobre qué base se sostiene? Si quisiera tratar cómo se administran proyectos en la pequeña y mediana empresa, primero tendría que definir qué es una pequeña y mediana empresa, y eso podría tomar otros autores donde la definen. También me podría preguntar qué es la administración de proyecto, y a partir de eso, o qué son los proyectos, y a partir de eso buscar autores que hablan de eso y no intentar dar mi propia definición que no estudié a lo largo del tiempo, ni la pequeña y mediana empresa, ni la administración de proyectos en términos conceptuales. Así podríamos ir buscando un montón de ejemplos de por qué para poder poner un foco en mi trabajo, yo me tengo que sostener en trabajos previos. Incluso me podría sostener en trabajos previos propios, que son la base conceptual para el trabajo actual. O sea, un trabajo del ámbito académico, profesional, en el que no está sostenido en trabajos anteriores, propios o de otra persona, de otra organización, pecan de intentar plantear algo no por primera vez de manera completa y sin embargo algún sostén deberían tener. Y lo último es para que los lectores puedan profundizar. Si yo estoy tratando alguna temática y propongo autores que a mí me parecen interesantes y que se vinculan a mi idea respecto a un tema o a mi manera de aproximarme a un tema, entonces esos autores que aparecieran allí podrían ser los que cualquier persona que está leyendo nuestro trabajo y le interesa la temática podría buscar. Por ejemplo, si estamos hablando de gestión del conocimiento y mencionamos seguramente a Nonaka y a Takeuchi, el lector, al leer nuestro trabajo, descubriría la existencia de Nonaka y de Takeuchi para poder ir a buscar otros trabajos de esos autores o incluso el que nosotros citamos. O sea, la cita como algo más que la simple posibilidad de no plagiar. ¿Qué es el plagio? Bueno, desde la Biblioteca Universidad de Alcalá se define como usar el trabajo, ideas o palabras de otra persona como si fueran propias, y esta idea de que la información ajena es propiedad de otra persona, no importa si es gratis o no, si está en internet, si está disponible, es de otra persona y debemos reconocer a esa persona de igual que lo hacemos con cualquier contenido, que lo haríamos con música, que lo haríamos con un producto o incluso con nuestro trabajo. Entonces la acreditación de manera explícita es necesaria. Pero además plantea Esquinac también la existencia del autoplagio, que es cuando se reutiliza material propio que ya fue publicado sin indicar esa referencia. Uno puede utilizar material propio, de hecho es
muy habitual realizarlo porque uno tiene una continuidad en una temática de trabajo, pero debe referenciar, debe indicar. Uno no puede hacer copiar y pegar de trabajos anteriores, de un libro anterior que uno haya publicado y considerarlo como si fuera novedoso y por primera vez. Para tener en cuenta, como se plantea en el manual de publicaciones de la Asociación Norteamericana de Psicología, la parte esencial de un documento nuevo debe ser una contribución original. O sea, el documento que yo estoy generando, texto que yo estoy generando, en su núcleo central debe ser algo interesante, distinto, aunque sea la manera de abordarlo. Cuando hablamos de nuevos abordajes, podría ser encararlo con alguna visión distinta, algún elemento nuevo. Algún aspecto debe ser novedoso, diferente sobre la temática que estamos tratando y debe contribuir a algo respecto a los anteriores. A veces se hacen trabajos de reseña y el aporte que hacen es justamente esa reseña, revisiones bibliográficas. Lo importante es que haga un aporte y que su idea central no sea una copia de algo existente, porque en ese caso podríamos ir al material original sin sentido generar material por duplicado. Y el otro aspecto a considerar es que no es necesario citar hechos o datos generalmente conocidos, obvios, que en cualquier enciclopedia están, que personas sin un conocimiento de la profesión lo conocen. Todos esos datos no es necesario citarlos. Si hago un trabajo basado en algún elemento vinculado a las mesas, no hace falta hacer una definición de qué es una mesa, porque todos conocemos qué es una mesa, se encuentra en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia. Salvo, por supuesto, que querramos tomar alguna definición muy particular, algún abordaje específico del concepto de mesa, y en ese caso se puede, o por supuesto que estemos haciendo un trabajo lingüístico o alguna disciplina que realmente requiera esa definición. O sea, no se niega la posibilidad de citarlo, pero no es necesario, sino nuestro trabajo claramente sería un montón de citas. Entonces lo importante de ahí es tener la cantidad de citas necesarias para que soporte nuestro trabajo, para que nuestro trabajo sea lo suficientemente interesante en términos de nuevos aportes que realiza a la publicación, al mundo al que está dirigido, y que no se convierta en una nota solamente de opinión. Entonces, ahí hay una diferencia entre la cita y la referencia. La cita como una transcripción parcial de un texto, se toma un texto concreto que existe, que uno lee, y copia textual una cita, un párrafo, una oración, algún segmento de ese texto. Eso es lo que se considera cita bibliográfica. Por otro lado, hay una referencia, que es cuando uno toma del otro trabajo una idea, ¿sí?, alguna aproximación, algún concepto, y a partir de eso trata lo referencia para indicar que esa idea, ese concepto, esa manera de ver determinada cuestión la tomó de allí. No, en este caso no es textual, no se copia exactamente la frase, no se copia exactamente las palabras, sino que se reescribe, se aborda la presentación de ese párrafo de una manera distinta, y en ese caso se trata de una referencia. Esto quiere decir, no pongo las comillas siempre son para indicar textualidad, o sea, exactamente así está en el texto original. La referencia es muy importante igualmente, porque la idea que nosotros tenemos, que nosotros pusimos en nuestro trabajo, no es nuestra, es obtenida a partir de otro texto, y por lo tanto la referencia es necesaria. Entonces, a lo largo del texto se indica dónde hay cita y dónde hay referencia, y al final del trabajo se pone el detalle concreto. Por ejemplo, si yo pongo a lo largo del texto, yo puedo indicar Robbins, 2008, según el formato que estoy utilizando, y al final del trabajo, en la lista de referencias, pongo
Robbins y todo el detalle, título, editorial en la que se editó, la ciudad, si es de alguna revista, la revista, o un capítulo, el capítulo y el nombre del libro en el que ese capítulo fue publicado, etc. Esto que yo planteé de que se escribe Robbins, 2008, en realidad es simplemente un ejemplo porque eso dependerá de cada una de las normas. Hay muchas normas, muchas que habrá que consultar a dónde va destinado nuestro trabajo, cuál de esas normas debemos utilizar. Las más conocidas son las normas APA de la Asociación de Psicología de Estados Unidos. En nuestra industria, en la ingeniería, en la informática, también cobran bastante valor que tienen que ver con la IEEE, porque algunos aspectos más específicos, más técnicos, no están en las normas APA, si bien APA tuvo una actualización reciente que incluye algunos aspectos de interés. Creemos que la IEEE puede complementar de buena manera. Algunos trabajos requieren APA, otros requieren IEEE, otros requieren alguna otra norma específica, especialmente si uno hace algunos trabajos para Brasil o hace para Estados Unidos. Algunas universidades y algunas revistas piden alguna manera de citar particular. Esto implica que en algunos casos hay que poner Robbins, 2008 y en el otro caso simplemente hay que poner un número y ese número al final de todo se indica cuál es. Dependerá de cada norma, la idea no es repasar las normas. En el caso del uso que le interese usar las normas APA y las normas de la IEEE, hay un muy buen compilado sobre su uso con ejemplos claros que fue desarrollado por la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, por el ITBA, una reconocidísima institución privada de la Ciudad de Buenos Aires de ingeniería, donde allí explica su aplicación en diferentes contextos y diferentes posibilidades. Se sugiere poder acceder a ese material para poder consultarlo y tenerlo como guía al momento de la escritura. Los que hacemos investigación, escritura, probablemente no conocemos todas las maneras de citar de todos los tipos de publicaciones. Entonces, si se da algún caso de algún tipo de cita o tipo de referencia muy particular que hubiera que hacer, siempre tener la guía a mano para poder chequear cómo se cita ese trabajo, cómo se cita ese capítulo, ese video, cómo se cita esa ley, cómo se cita un determinado fallo judicial y cualquier tipo de documento en cualquiera de sus formatos.